justicia. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Bueno, a ver, a mi humilde entender, nosotros aquí ahora estamos haciendo historia. Ah, sí, entonces ellos nos van a decir a nosotros de qué tenemos que hablar. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿para qué estamos acá? Y ahora no se está resolviendo nada, ni en la primera asamblea, ni en la segunda asamblea, ni en la tercera asamblea, ni en la cuarta asamblea. Entonces, estoy harta. ¿Dónde ves el delirio? Moción de orden. Yo propongo más todavía, que sesionemos la asamblea en grupo para... No. Señora Carla, ¿qué Buenas tal? tardes, no sé. Buenas tardes. Disculpe, ya que está, Sí, tengo para usted el volatito nuevo de la asamblea de mañana, de paso le invito. venía a gobernar. Wow, gaste. Bueno, vemos. ¿Se acuerda hoy a las 8 que quedamos con las fotos del otro día? Ah, pero no sé si voy a poder. No revisé la agenda todavía. Qué pena, porque tengo lo suyo que me acaba de llegar. Bueno, entonces sí, lo espero. Bueno. Si quiere puede venir un ratito antes, no hay problema. Sí, entre 8 menos cuarto y 8 estoy ahí. Listo, te espero, adiós. Adiós. Vení conmigo a la asamblea, gorda. Vení conmigo a la cama, la puta que te parió, vení conmigo al lado mío, no con la vida diaria, ¿qué asamblea? Me cago en la asamblea de mierda esa que vas. Vos no estabas ahí. Sí, pero no voy a andar escuchando todo lo que dice, está diciendo hasta burleza que... ¿Qué quiere que diga? Mujeres, ¿qué digo mujeres? Si esta noche nos ponemos un poquito sediciosos... La vida y el tiempo a perder es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar, mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Que me está invadiendo a diario. Busco una estrofa llena de verdad que grite
grita al mundo, todo es en balde, mas encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades, no se echará a perder en las inmensidades, ¿no? Dime no. Una estrofa llena de verdad que grita al mundo, todo es en balde, mas encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades, no se echará a perder en las inmensidades, ¿eh? No, dime no. No se echará a perder las inmensidades. Buenas noches, una nueva edición del Gran Nuevo Sistema. Antes de empezar quiero agradecer el pasado semana cuando grabamos el Tábano con Luis Aguirre-Petra por el esfuerzo que hizo para venir. Habíamos combinado una hora, pero él tuvo problemas porque se reunió esta comisión bilateral en el Congreso, estuvo ahí. Nos llamó por teléfono que tenía solamente media hora si viajaba hasta donde estábamos nosotros y bueno, se vino desde el Congreso donde estábamos nosotros y después se volvió a ir porque tenía otra vez la reunión en el Congreso y esa media hora, 35, 40 minutos que disponía nos la dedicó a nosotros para cumplir. Lo habla que es un hombre de bien, de que eso tengo que agradecerlo fundamentalmente. Este tema musical que pasé yo diciendo Ricardo Iorio tiene una explicación. Yo soy honesto, yo no provengo de la música del rock pesado, pero yo debo reconocer que Iorio es el único dentro de ese esquema que habla de patria, que habla de defender intereses nacionales, y yo sé positivamente que cada vez que él anda, porque lo he escuchado, cuando él hace reportajes en el interior del país, me nombra a mí, nombra el programa de Gran Nuevo Sistema, que siempre habló bien de mí. Entonces me parece que es un poco una deuda que uno tiene con cada uno. Si yo pasé hace tiempo atrás un rock de Arbolito, bueno, corresponde que pase uno de él.
Y algún día trataré de invitarlo a Ricardo, a ver si quiere venir también a un programa, trataré de comunicarme con él, yo no lo conozco personalmente, a ver si algún día puede venir a un programa del Tábano para grabar una entrevista con él también. Comenzamos. Esta semana lo único que se habló fue del tema de los tarifazos. Y ahora vamos a desmentir, vamos a hablar de la mentira de los tarifazos. Esto es un artículo que salió publicado en OETEC-ORG. Continuamente se lo bombardea con que no se puede subsidiar la energía. De ese modo se justifica el tarifazo irracional. Un informe del Fondo Monetario Internacional, no de una entidad nazi, facho, zurda, no, del FMI, remarca que los países del G20 pagaban más de $1.000 por persona en subsidios a los combustibles fósiles. En consecuencia, mientras Estados Unidos destinaba $2.180 por persona, Australia a su vez otorgaba $1.260 y el Reino Unido denominaba $635 por cada ciudadano. Estamos en el G20 nosotros, Mauricio, tú panás de ello, ¿eh? Finalmente, según el FMI, los subsidios energéticos eran significativamente importantes a nivel nacional en todo el mundo. Casi el mismo porcentaje que se derivaba para gastos en materia de defensa, en comparación con el PBI, y empiezan a contar cifras. En Estados Unidos, 3.8 del PBI. En Australia, 2 puntos. En Inglaterra, 1.4. Por su parte, los subsidios eran aún mayores en proporción al PBI en países como China, 20%, India, 12%, Ucrania, 60%. La Argentina destinaba un 3.2 del PBI de subsidios para energía, apenas debajo de Estados Unidos, que tiene el 3.8. Veamos la tablita. El Fondo Monetario no divide a los países en ningún ranking numérico, sino que los agrupa bajo las siguientes categorías: A. Avanzados. B. Comunidad de Estados Independientes. C. Emergentes y en desarrollos de Asia. D. Emergentes de Europa. E. América Latina y el Caribe. F. Medio Oriente, África del Norte y Pakistán. Y G. África subsahariana. Muy bien. Asimismo, dentro de cada una de estas categorías, los estados son ordenados de forma alfabética, sin importar el monto de subsidios que destinan a energía. En segundo lugar, en la energía, el subsidio per cápita nominal a la energía es de $413 por persona. Por lo menos era así antes del 10 de diciembre de 2015. Y no de 207 como informó Aranguren en Diputados. Como se observa en el informe del Fondo Monetario, el total de los subsidios se divide en $13 per cápita por petróleo, 15 para el carbón, 211 para el gas natural, 173 para la electricidad, totalizando unos 413. ¿De dónde fue que Aranguren tomó los 207 per cápita? Total incógnita. Mas no una ingenua, ¿eh? Evidentemente tomó el informe que más le conviene a su posición, con el agravante que siquiera se trata del último. Manipular la información de esta manera para acomodarla a un relato específico es sumamente grave. Ahora bien, como podrán apreciar el lector atento, el valor que nosotros informamos, más alto en comparación con lo expuesto por Aranguren, hubiese resultado más ventajoso para el razonamiento mercadista del accionista de la Shell y su argumentación antisubsidios. Sucede que lo que es incorrecto en ese ranking, que nos ubica en la posición 18, cuando en realidad estamos muy por debajo, posición 43 per cápita. De todas maneras, y como señalamos en informes pasados, para OETEC, los subsidios a la energía son directamente proporcionales al bienestar social y económico de una nación, tal y como demuestra justamente las naciones más desarrolladas del Golfo.
Vale la pena recordar el contundente gráfico de abajo y observen este gráfico con atención quiénes son los países que tienen más subsidios y quiénes son los que tienen menos subsidios. Se aprecia claramente que los países con los mayores subsidios a la energía por cápita, salvo excepciones, son los países con el mayor desarrollo económico de sus productos por persona. Resulta evidente la dirección que debe tomar el presidente en materia de subsidios energéticos si lo que desea es aproximarse al primer mundo, cosa que estamos viendo que es otro rumbo que está tomándose acá. Rusia está en la posición 13 con $298 per cápita, afirmó Aranguren en Diputados. No obstante, en el estudio del Fondo Monetario los países no están ordenados numéricamente, por lo que Rusia no puede testar ningún puesto 13. La posición depende de una clasificación que en este caso desconocemos cuáles fueron sus criterios de ordenamiento. En cuanto a los supuestos $298 que ese país destinaría por cabeza para subsidiar los bienes energéticos, es absolutamente incorrecto. Siguiendo la información del Fondo Monetario, el subsidio nominal per cápita a energía en Rusia no es $298, sino 2.334. Como se observa a continuación, publicado por The Guardian en base a datos del Fondo Monetario, este monto supera incluso los $2.177 que Estados Unidos paga por cabeza en subsidio a los combustibles fósiles. Por otra parte, si Aranguren hubiese querido referirse solo a los subsidios eléctricos, los números tampoco cierran. Rusia otorga $232 por persona para subsidiar la electricidad. Pero démosle un crédito más al ministro. Teniendo en cuenta que el motivo principal de su interpelación en diputados fue el precio del gas natural y el tarifazo gasífero, podríamos pensar que Aranguren intentaba divulgar qué montos derivaba Rusia para subsidiar dicho bien energético. Pues bien, sucede que los rusos pagan $489 por cabeza en subsidios al gas natural. En suma, nadie en su sano juicio podría aventurar que Rusia, una nación que cuenta con un aparato productivo, industrial y militar ultra desarrollado, puede gastar apenas unos 298 per cápita en subsidiar la energía. Nadie, a excepción del ministro Aranguren, que en su derrotero de mentiras siquiera es capaz de detenerse en las barbaridades que comunica. Es que siguiendo los datos que él mismo brindó, un gigante industrial como Rusia pagaría tan solo unos $91 más que Argentina. Siguiendo al ministro sería unos $298 de Rusia contra 207 de Argentina. Dos mentiras juntas. Siendo que nuestro país aún se encuentra en vías de desarrollo, bueno, con Macri se invirtió, ya estamos para abajo directamente, y no ha podido superar el lastre de su estructura agropecuaria. En definitiva, una escandalosa y vergonzosa aseveración. Lo que el accionista de la Shell pretendía demostrar en su alocución era más o menos esto: la Argentina venía de una fiesta de subsidios según el fondo. Ahora bien, nótese lo que el informe del Fondo Monetario permite concluir y realizar una simple comparación entre los valores de 2013 y 2015 en materia de subsidios a la energía para la República Argentina. Una reducción de 93% en el subsidio al petróleo, seguido del 26% de la electricidad, 19% al carbón y 11% al gas natural. Veamos la tablita. Es decir, un desplome del 39% promedio entre 2013 y 2015. Dicha evolución contradice los argumentos de la administración macrista que señalaban un incremento descontrolado de los subsidios en los últimos años de gobierno kirchnerista. Otra mentira más, Mauricio. ¿Iván? Las mentiras divulgadas por el accionista de la Shell y ministro de Energía no fueron inocuas. La falaz exposición del esquema de subsidios globales por parte de Aranguren tenía un claro motivo político: presentar un modelo plausible de imitación para la Argentina. En este sentido se refirió puntualmente al modelo subsidios chileno.
En la parte inferior pueden ver la posición de los países de Latinoamérica. En el caso específico de Chile, no tiene subsidio a la energía, expresó Aranguren en su alocución. ¿Es verdad que no existe una política de subsidios energéticos en el país trasandino? No, completamente falso. En primer lugar, tenemos que el porcentaje de subsidio en relación al PBI es del 3.32, unos centésimas por encima del argentino, que se encuentra en 3.25. En segundo lugar, Aranguren debería haber explicado, ya que de Chile hablamos, que según el FMI, los subsidios a la energía en el hermano país son en realidad superiores al nuestro, no solo como porcentaje del PBI, sino también en cuanto a su incidencia por persona, 515,08 dólares contra 413,08. Y en tercer lugar, el gráfico que sigue debería haber utilizado en su interpelación para encuadrar a la Argentina en América Latina sin faltar a la verdad. Y en cuarto y último lugar, si bien es cierto que Chile no subsidia el consumo de electricidad, tanto el petróleo como el carbón y el gas natural reciben subsidios diferenciables por parte del Estado. 397, 92 y 25 por cabeza respectivamente. Cabe tener en cuenta, en este sentido, que el subsidio a la electricidad viene dado en este caso e indirectamente por el subsidio al petróleo, al carbón y combustibles claves de la matriz secundaria. ¿Cierto esto que afirmamos? Por supuesto. Aranguren debería leer los informes de su flamante asesor y ex secretario de Energía de Fernando de la Rúa, Daniel Montamat, en relación a Chile, donde sintetiza las razones del alto costo de la electricidad por el uso de diésel o carbón combustibles que Chile debe importar porque el Estado no subsidia los precios de electricidad. No subsidia la electricidad, pero subsidia los componentes con que se hace la electricidad. Eso es un paraguti, Aranguren. La verdad que no puede haber mejor síntesis para despertar un razonamiento popular en relación a la energía que a partir de los datos provistos por Montamat en relación a Chile y cruzándolos tanto con el informe del Fondo Monetario como por la mentira del ministro accionista. El problema de un sistema energético no viene dado por su nivel de subsidio, como no quieren hacer creer en el mercadismo, sino por un sistema con precios accesibles a la población y la industria. Es más, menos subsidios a la energía no implica más desarrollo, sino menos. El mercadismo rechaza un sistema energético subsidiado porque cuando ello ocurre es porque la energía y la electricidad tienden a convertirse en servicios públicos de acceso universal, accesibles y asequibles. Promotores del desarrollo en servicios públicos de acceso universal, en la calidad de vida de la población. La mentira de Aranguren aquí expuesta es agravada por el hecho de falsificar la mismísima fuente utilizada y que encima perjudica la médula de su argumentación, no hacen sino demostrar el nivel de desesperación del mercado dispuesto a todo con tal de aplicar un tarifazo genocida en lo social y económico. Y en el fondo están aplicando este tarifazo para poder pagar los intereses de la deuda que están tomando. Porque para eso le robaron la plata a los jubilados, ya se les terminó, entonces tienen que sacar plata de otro lado para seguir pagando los intereses de la deuda que ellos están generando. Y eso vamos a hablar ahora. Es un artículo que escribió Javier Lorenz, que es el asalto al Banco Central. A través del llamado mecanismo de esterilización monetaria, los bancos privados tienen secuestrada la política monetaria, logrando que todos los días, y escuchen esto, el Banco Central imprima un botín de 40 millones de pesos por hora en Levac, unos 2 millones de dólares, que se los lleva íntegramente la banca privada. Estos bancos privados tienen secuestrada la política del Banco Central desde hace muchos años. Esto les permitió, por ejemplo, el año pasado quedarse con un multimillonario botín de 327.834 millones de pesos solo por la Levax.
más del doble de lo ganado en el 2016, cuando se quedaron con 157.465 millones. Para lograr la simpatía con este millonario robo, el gobierno y los bancos la disfrazan como una política antiinflacionaria, política que indudablemente a la luz de los resultados ha fracasado rotundamente, y cuya subsistencia solo puede explicarse por la complicidad de los grandes medios de comunicación, de los llamados especialistas económicos y de la mayoría de la clase política local que mira hacia otro lado mientras el Banco Central imprime pesos a todo vapor. Mira el avisito promocionando esto. Por ello la inflación es un flagelo que no se termina, porque es un gran negocio para los grandes bancos que han privatizado parte del impuesto inflacionario, cuya secuela ya está dejando un agujero fiscal que supera los 70.000 millones de dólares. Y esto no es ficción, es una tragedia. Un clásico reality argentino. Despertemos. Y eso, que dentro de Cambiemos habían visualizado el problema. Fíjense. Son una máquina de decir mentiras. Ahora, cuando uno dice hay que liquidar estos medios hegemónicos, porque a Clarín, La Nación, ¿qué hay que hacer esta gente? Ocultan todo, distorsionan todo. Aunque se nos toca, está violando la libertad de prensa. Pero la libertad de prensa que vieran ellos desinformando, eso no corre para un sistema generado por ellos. Porque usted dice algo y ya sale ADEPA. ¿Y ADEPA qué es? ADEPA es la juntada de estos delincuentes. En todo el continente, la juntada de todos estos delincuentes, como es Clarín en acá, o Globo en Brasil, la juntada de toda esta gente es ADEPA. Y sabemos quién está atrás, ¿no? Vamos a hablar de un plan que no se habla, digamos que no se conoce, que es el Plan Atlanta. El sistema sabe hacer las cosas, ¿sí? En los 70 introdujo de la mano de Fidel Castro la guerrilla en Latinoamérica. Eso derivó en los gobiernos militares que entregaron la economía a los liberales, que comenzaron a planificar el nuevo orden mundial en la región. Una vez que esa política económica estalló por el aire y que emporeció a los países, 20 años más tarde, en los 90, con la caída de la Unión Soviética, nuevamente de la mano de su mejor cuadro político, el eterno Fidel, el mismo sistema crea el Foro de San Pablo, con Lula da Silva como su brazo generador. Sus objetivos eran profundizar el debate y procurar avanzar con propuestas de unidad de acción consensuadas en la lucha antiimperialista y popular, promover intercambios especializados en torno a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que la izquierda continental enfrenta. Y así como un juego de dominó, un país tras otro fueron cayendo en manos de dirigentes reciclados de ese viejo tronco guerrillero de 20 años atrás. Dirigentes apátridas que ya habían entregado al país al imperialismo. Por lo tanto, en esta reaparición dentro de la legalidad, hicieron más de lo mismo. Pero con el agravante de un enriquecimiento personal obsceno que generó las condiciones para que 20 años más tarde, nuevamente el sistema global retome el poder, asegurando su alternancia de izquierda y derecha, ambas caras de la misma moneda. Los expresidentes liberales denominados de centro o derecha discutieron en la reunión de Atlanta, en 2012, el modo de barrer electoralmente a sus adversarios progresistas. En la reunión, Luis Alberto Lacalle, exmandatario uruguayo, sostenía que no podemos ganar a esos comunistas por la vía electoral. Manolo Pichardo, quien pertenece al Partido Izquierdista de la Liberación Dominicana, el PLD, había ido a Atlanta por invitación de nuestro presidente amigo, Vinicio Cerezo de Guatemala, y es el actual dirigente de COPAL, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina.
Y el fundador del PLD, Juan Bosch, era amigo del cubano Fidel Castro y llegó al poder en los años 1960. El nombre de Pan Atlanta lo oyó Pichardo en aquella suite del hotel en 2012. En plan consistía en desmoralizar a líderes progresistas a través de los medios masivos con acusaciones de corrupción, incluso familiares, y ataques a su comportamiento privado, para luego convertir los escándalos en procesos judiciales que terminen con la carrera de la clase dirigente progresista. Los síntomas de ese plan existe y que ha resultado exitoso será el destino de Fernando Lugo en Paraguay, en 2012, de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, además de dificultades que tiene Aquino en Argentina, de Correa en Ecuador y por supuesto de Lula, que actualmente se encuentra detenido. Según Pichardo, Lula sería la joya de la corona del plan, porque Brasil es la mayor economía de América Latina y se ha convertido en una de las mayores del mundo. A su vez, según él, la última víctima ha sido Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, recientemente condenado por corrupción y alejado del cargo. Y agrega, Dilma fue un ejemplo exitoso de ese plan. El presidente Lugo también, no solo por el golpe parlamentario que lo sacó del poder, sino por la decisión del tribunal que lo descalificó de inscribirse para una nueva candidatura. Podríamos decir que en el caso del ex vicepresidente del Uruguay que renunció en septiembre, Raúl Sendic, la mano del plan podría haber estado allí, tal vez con la intención de desestabilizar el gobierno del Frente Amplio. No tengo pruebas, pero tantos casos parecen responder a un patrón similar. La mitad de las naciones pertenecientes en UNASUR, el bloque sudamericano creado en 2008 por Hugo Chávez, para contrarrestar el dominio de Estados Unidos a la región, decidió suspender su membresía. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay creen que el bloque ha estado a la deriva bajo la actual presidencia rotatoria de Bolivia. Los gobiernos de centro-derecha que han asumido el poder en varios países de la región en los últimos años han mejorado sus relaciones con Washington en los últimos años. Dicen que este proyecto de liquidar la UNASUR vino desde acá de Macri. Eso es lo que se habla en los círculos internacionales. Mauricio Macri fue elegido entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. El jefe de Estado fue mencionado por la prestigiosa revista por segunda vez. Es el único mandatario latinoamericano en integrar el listado. La descripción del presidente fue escrita por Richard Haass, titular del CFR. En el 2016 su perfil lo realizó Paul Singer, presidente de Elliott Manager, que lo calificó como un campeón de las reformas económicas. Este Dios, Singer, ¿lo querías? La propina y el laudo para repartir al resto del personal del boliche. Él pagó 50% de más, 60% como nada. ¿Cómo no va a ser un campeón de reformas económicas? Entonces así, cuando veía que en un año lo recomendó Paul Singer y el otro año este hombre, Richard Haass del CFR, ahí es donde yo comencé a darme cuenta que esto ya no era serio. Haass destaca a Macri como un presidente no peronista y de centro derecha que resiste a las tendencias populistas. La gente de Argentina fue gobernada por populistas durante décadas y está lista para alguien que sea un demócrata comprometido, competente y no corrupto. Y aquí ya me convencí que es una joda. Macri, demócrata comprometido. Mierda, carajo. Lo demostraron el otro día no dando quórum en tribunales, en la legislatura, con Mazot cagándose de risa tras de la cortina. Eso es ser un demócrata comprometido. Competente. Bueno, evidentemente el Richard Haass sigue los papeles de Macri desde 2015 para acá. Para atrás no fue para nada, ni hablar con el padre, cuando el padre decía que era inútil. Y no corrupto. Bueno, aquí ya no se enoje conmigo, señor Richard Haass, pero para un cachito con la grapa. Porque para decir no corrupto Macri, ya tenés que estar bien en pedo, ¿eh? Bien en pedo.
Lo otro por ahí, viste, despistado. Demócrata no comprometido, competente, está despistado, no sé qué carajo pasa en Argentina. Pero decir que no es corrupto, muchachito, para con la grapa, ¿eh? Una cosa que no se ha hablado demasiado es esta brutal represión en Nicaragua. Y una brutal represión ante protesta pacífica contra la reforma al Instituto Nacional de Servicios Sociales. Está hablando de 24 muertos, más de un centenar de heridos, balaceras que se registraron en varios días de protesta en Nicaragua, debido a las medidas del gobierno de bajar las pensiones y aumentar los aportes, tanto de los obreros como de los empleadores. Durante varios días de protesta, la policía sumó a grupos de choque y activistas proclives al gobierno en sus ataques contra los manifestantes, incluyendo ancianos que fueron vapuleados en las ciudades de Managua y León, según relataron varios afectados. En Managua, los estudiantes de universidades públicas se han alzado de sus diferentes recintos. La Policía Nacional, a través de la Brigada de Dirección de Operaciones Especiales Parciales, está respondiendo a la protesta lanzando balas de goma y gases lacrimógenos. Todas las actividades económicas se encuentran suspendidas y en universidades privadas como la única se están concentrando agentes. El gobierno ordenó a las empresas de cable suspender la transmisión del canal 100% Noticias. Más tarde se conoció otros dos canales de televisión, 12 y CNN 23, que también fueron quitados del aire por las autoridades. El presidente de Nicaragua, Ortega, Daniel Ortega, viejo lobo de mar, de la época sandinista, de medio dinosaurio, anunció este domingo la revocatoria de la reforma al Seguro Social. ¿Se ve? Cuando vieron los muertos se cagaron en las patas, que originó la violencia y ola de protesta. Pregunto, ¿eso tendrá también que ver con el Plan Atlanta? Si tenemos en cuenta que la vicepresidente es la esposa del presidente Ortega, catalogado como uno de los más corruptos del planeta, y no nos queda otra que pensar que es parte del plan. Hace unos años sorprendió, no solo aquí en Argentina, una encuesta mundial acerca de la relación con Estados Unidos. Argentina ocupó uno de los primeros lugares en cuanto a rechazo hacia el país del norte. Es otra de las tantas hipocresías del pueblo argentino, ya que han votado y ratificado a uno de los presidentes más obsecuentes que hemos tenido. Otra hipocresía más, Iván, ¿eh? A tal punto llega la obsecuencia que da raya cierta paranoia derivada de cierta actitud robótica al margen de la realidad y los hechos. Durante su discurso en la Cumbre de las Américas que se celebra en Lima,
el presidente Mauricio Macri expresó su respaldo a la acción militar llevada adelante por Estados Unidos junto a Francia y Gran Bretaña contra Siria. Por su parte, a través de un comunicado, la Cancillería argentina reafirmó el alineamiento con Washington. La Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas, tal como ha ocurrido estos últimos días en Siria, afirmó el presidente argentino en la capital peruana. Las palabras de Macri en Lima vinieron a reafirmar lo que antes había dicho la Cancillería sobre la incursión armada a Siria. La cartera conducida por Jorge Fauri difundió un comunicado que condena la existencia de facilidades dedicadas a la fabricación y almacenamiento, en que condena la existencia de facilidades dedicadas a la fabricación de armas químicas, tal como ha ocurrido en estos últimos días. De esta forma, Argentina toma abierta posición por la escalada bélica que ordenó Donald Trump y se da por sentado el uso de armamento químico por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Nadie en el mundo cree que esto haya sido así. El resto de los países europeos se abrieron de esa posibilidad. El mismo jefe del Pentágono dijo no tener pruebas. Otro papelón de un niño caprichoso que tiene como objetivo destruir a Argentina en todos sus ámbitos. Debo reconocer que me llamó la atención el silencio de la numerosa comunidad siria que hay en nuestro país. Evidentemente se han argentinizado. Pero siempre hay un paso más allá de las relaciones carnales. Y yo no lo puedo decir. Cada cual piense cuál es el paso siguiente de las relaciones carnales. Si lo digo me sacan del aire. Esto es lo que vio Contrainfo. En medio de las tristes declaraciones apoyando la mentira de las armas químicas que supuestamente habría utilizado el gobierno de Siria contra su propio pueblo y de las mentiras acerca de las intrusiones a Lara San Juan, ahora se conoce que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos realizará en nuestro país entre el 2 y 3 de mayo un operativo de ejercicios militares con las Fuerzas Armadas de Argentina con el supuesto objetivo de brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Una mera excusa también para comenzar a integrar a nuestras Fuerzas Armadas con las de Estados Unidos y empezar a naturalizar la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio. Los ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y Argentina se realizarán en esas fechas en una provincia del litoral. Esta es la primera vez que Estados Unidos hará con la Argentina este tipo de entrenamientos conjuntos. Por razones de seguridad de Estado no se dará a conocer el lugar específico del país donde se realizarán estos ejercicios conjuntos entre ambas naciones. Las fuerzas militares de otros países suelen disponer de inmunidad, por lo que en muchos lugares las tropas norteamericanas han cometido con total impunidad todo tipo de violaciones y delitos contra las poblaciones cercanas al lugar de residencia. Así que, querido, acá es todo consentido, porque este hombre votó, lo votaron a esta gente y lo ratificaron. Entonces ahora cuando se las violen, las caguen a palo y les peguen con la escopeta por la cabeza, aguántensela. Para evitar pasar por el Congreso, que debe autorizar este tipo de ejercicios militares, el gobierno argentino y la Embajada de Estados Unidos le buscan presentar como una ejercitación de tipo técnica y teórica. Sin embargo, ingresarán al territorio nacional personal técnico del área de defensa y personal de inteligencia militar y se pondrá en marcha un operativo conjunto en el que se evaluará con todas las fuerzas norteamericanas, los militares argentinos y las fuerzas de seguridad nacionales todos los posibles mecanismos de accionar conjunto en torno al eventual traslado de armas químicas. Yo solamente les digo lo que vengo diciendo hace tiempo atrás. Muchachos de las Fuerzas Armadas, muchachos de las Fuerzas de Seguridad, hay mucha gente, muchos presos políticos que están en las cárceles, en la mazmorra del régimen, muriéndose,
y están dejando sus lugares libres para que ustedes los vayan a ocupar. Porque esta barbaridad que están haciendo esta gente hoy en la Argentina no va a durar para toda la vida. Y el día que se corte esto, como siempre ustedes de uniforme son los perejiles de la milanesa, son los que van a ir en cana a pagar las cagadas de los políticos. Sigan participando y sigan participando. Dos veces la misma piedra, 3 veces con la misma piedra, 100 veces con la misma piedra, jódanse. Aprendan de Chocobar, que primero Macri lo atendió, lo revisó, Patricia Burri lo puso como un semidios y ahora ni los abogados le pagan. Una cosa chiquita que tiene que ver con esto de la red Voltaire. Para que vean quién es nuestro enemigo, pedazos de pelotudos, que ustedes no se dan cuenta quién es nuestro enemigo. Lo tenemos, nos invadió 8 veces en 250 años y todavía acá no sé qué carajo falta para que se den cuenta que es nuestro enemigo. Ponen al mundo al borde de un ataque de nervios con el tema del envenenamiento del doble espía y su hija, ¿no? Los ingleses. El Instituto Suizo de Protección contra las Armas Nucleares, Biológicas y Químicas anunció que la sustancia hallada en Salisbury por los investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas enviados en el marco del llamado caso Skripal es el agente tóxico conocido como BZ. La operación Novichok no designa una sustancia en particular, sino un programa de investigación de la desaparecida Unión Soviética. El BZ es un agente neurotóxico de la OTAN que actúa en 30 a 60 minutos y cuyos efectos duran de 2 a 4 días. La desaparecida Unión Soviética y Rusia nunca trabajaron sobre ese tipo de sustancia. El Instituto Suizo de Protección contra las Armas Nucleares, Biológicas y Químicas es una institución de referencia a nivel mundial y procedió al análisis de la sustancia hallada en Salisbury a pedido de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Hay un viejo dicho que no sé de quién es, no me acuerdo, que dijo siempre lo mismo: donde hay un tonto con mando, hay un inglés sacándole el jugo. Y acá, tontos con mando y pila. Acá en la Casa de Gobierno tenemos un montón. En la Argentina, en 200 años de pseudo-independencia, pero ¿sabe cuántos tontos con mando hubo acá y los ingleses atrás? Por eso, al final, todo se sabe. Durante la liberación de la ciudad siria de Duma, han sido descubiertos contenedores con cloro de fabricación alemana y bombas de humo producidas en el Reino Unido, ha afirmado la voz del Ministerio de Defensa ruso María Zaharova. En las tierras liberadas de Ghouta Oriental, las fuerzas gubernamentales sirias han descubierto contenedores con cloro, el tipo de arma química más terrible producidos en Alemania, así como botes de humo procedentes de la ciudad de Salisbury, del Reino Unido. Zaharova ha adelantado que el tema principal de la reunión entre el ministro de Exteriores ruso y el enviado especial del secretario general de la ONU para Siria, fechada para este 20 de abril, serán los bombardeos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra Siria en represalia por el supuesto ataque químico a Duma del 7 de abril. Los atacantes no presentaron ninguna prueba de que el ataque químico realmente tuvo lugar, sino que solo citaron grabaciones tomadas por fuentes controvertidas que fueron divulgadas por medios occidentales y cuya falsedad ha sido demostrada por medios y expertos rusos. Se han confirmado nuestras suposiciones de que el verdadero objetivo de las acciones del trío occidental fue permitir a los radicales y extremistas cobrar cierto aliento, recuperar sus fuerzas, prolongar el derramamiento de sangre en tierra siria y por consecuencia dificultar el proceso de paz, anunció la vocera. ¿Quién hubiera organizado una operación de este tipo en Siria? El dedo de la sospecha apunta hacia el papel de Israel. Israel desea desesperadamente que Estados Unidos tenga una presencia militar permanente en Siria. Con ese fin, Israel está alimentando tensiones que llevarán las cosas a un punto tal
que la retirada de los Estados Unidos de Siria de alguna manera se estanque. Esta es también la impresión transmitida por DevCafai, el sitio web israelí con enlaces a la inteligencia que se especializa en la táctica de desinformación. El ataque fortuito israelí contra la base aérea siria tuvo todas las características de un acto deliberado de provocación. 4 asesores militares iraníes fueron asesinados en el ataque de israelí. Israel debe esperar con toda esperanza que los iraníes tomen represalias, lo que provocará un estallido social tal que en Estados Unidos se enfrentará a Irán en algún momento. Tales subterfugios son típicos de la estrategia de Israel. El punto es que los israelíes carecen de la capacidad para enfrentar el desafío de la creciente influencia iraní en la vecina Siria. El conflicto sirio está acercando a otro nuevo punto álgido. No se equivoquen. Israel tendrá que pagar un precio por el asesinato de los 4 asesores militares israelíes. El poderoso estadista iraní Ali Akbar Velayati lo ha declarado explícitamente. De hecho, Israel va a estar en una seria situación si Trump ahora decide no atacar a Siria. Y vos, Mauricio, ¿quién te asesora en temas internacionales? Otro cartonero como vos que hacía negociados en Boca, porque toda la gente que vos tenés al lado tuyo, todos trabajaban en Boca. ¿Quién te asesora? Porque te pusiste del lado de esta gente vos, Vos te quedé con todo, ¿no? Hay un artículo que salió en Mystery Planet que son estas armas psicotrópicas. El periodista Curtis Waltman escribió al Washington State Fusion Center, un organismo de seguridad estatal encargado del procesamiento de datos sobre terrorismo y extremismo, para solicitar información sobre Antifa, movimiento antifascista, y los grupos de supremacía blanca, y obtuvo los documentos que respondían a sus preguntas, pero también un extraño archivo comprimido intitulado Efectos EM en el cuerpo humano.zip. Al extraerlo había documentos como este. Un apartado especial se menciona fenómenos tales como la telepatía, el control de los sueños, la provocación de alucinaciones, el control de la mente a la distancia y el mapeo remoto del cerebro. Los documentos ampliamente ilustrados muestran un montón de dispositivos y técnicas que apuntan a manipular la mente humana y armas que utilizan la fuerza electromagnética para inducir dolor intenso e incluso rigor mortis. Algunas de las imágenes parecen ser parte de un artículo publicado en 1992 por la revista australiana Nexus, donde se habla de una demanda presentada por un tal John St. Clair Akewi contra la NSA. Akewi afirmaba que la NSA tenía la habilidad para asesinar a ciudadanos estadounidenses de forma encubierta y de llevar a cabo operaciones de control psicológico para provocar que ciertos individuos sean diagnosticados como dementes. Diferentes dispositivos utilizables para el control mental remoto, incluyendo teléfonos celulares. Nexus se centra en hechos inexplicables, teorías de conspiración, medicina alternativa y demás temas. Según los editores de la revista, intentaron darle cobertura al caso en 1996, pero no lograron que el protagonista le proporcionara más detalles. Llamamos al señor Akewi para tener un segmento de desarrollo de su demanda, pero nos dejó firme y amablemente que no podía hablar sobre nada que tuviera que ver con el caso por teléfono y colgó. Es sabido que Estados Unidos y otras potencias han experimentado con el abanico de posibilidades que ofrece control mental, pero los documentos filtrados aquí no parecen ser oficiales. No obstante, son otra prueba contundente del gran interés del gobierno norteamericano sobre los poderes de la mente y su utilización como herramienta para fines geopolíticos. Ondas del cerebro humano descritas en este documento que por alguna razón desconocida escondía el gobierno estadounidense. Waltman ha dicho que no tiene idea de por qué se incluyó ese archivo comprimido en lo que le enviaron. El WSFC no ha respondido aún sobre el asunto. Veamos de qué se trata esto.
Cuando alguien va a comprar un auto usado, escapa si fue taxi. Por eso los avisos, lo primero que se hacía notar era nunca taxi o primera mano. No les digo si cuando iban a hacer la transferencia se encontraban con que había un largo prontuario de pases de mano. Pregunto, si le escapaban a un vehículo que tuvo varias transferencias, ¿se subirían a un avión en similares condiciones? Observen el currículum del avión de Flybondi. Solo me queda desearles buen viaje y recordar que lo barato siempre sale caro. Yo la semana pasada hablé de los que están detrás del tema de la legalización del aborto. Vamos a hacer una segunda parte de eso. Porque viendo quiénes están detrás del tema es donde vamos llegando a la intencionalidad, que no tiene nada que ver con todo lo que dicen ellos. Planet Parenthood llegó a Buenos Aires en 2014, financiada por Soros. La clínica abortista más grande del mundo, Planet Parenthood, fundada por Margaret Sanger, llegó en 2014 a la Argentina inaugurando su casa FUSA en Almagro. Autoridades al 2014. Doctora Carmen Barrosa, directora de la Planet Parenthood West Hempstead región. El doctor Enrique Werner, pediatra del Hospital Regerich. El doctor Gustavo Girard, pediatra, director del programa de adolescencia del Hospital de Clínicas. Doctora Sandra Vázquez, ginecóloga, referente del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora Silvia Oiserovich, ginecóloga, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Integrante del Máster Iberoamericano en Anticoncepción y Salud Mental, Sexual y Reproductiva. Escritora feminista Maricia Navarro estudió en Harvard University, que es financiada por la Fundación de David Rockefeller. A partir de allí comienzan a verse en los debates televisivos a profesionales que integran la Planet Parenthood, como la doctora Sandra Vázquez, directora ejecutiva de FUSA, en relación al inicio con el debate para legalizar el aborto en nuestro país, o la doctora María Alicia Gutiérrez, coordinadora del área de advocacy de FUSA AC, y Elsa Schafferman, coordinadora del área del proyecto de FUSA AC, y ambas integrantes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uno de los productos emblemáticos para el aborto voluntario es el misoprostol 25. En sus indicaciones dice lo siguiente: inducción del trabajo de parto a término con feto vivo, presentación cefálica y gesta única, cuando el cuello uterino está inmaduro. Inducción del parto con feto muerto y retenido, edad gestacional definida por ecografía, 27 semanas cuando el cuello está inmaduro. Sin embargo, el laboratorio Pfizer dejó de vender en Francia desde el 1 de marzo de este año el fármaco Silotec, compuesto por misoprostol, debido a las alertas sanitarias que ha suscitado, efectos indeseables graves tanto como para la parturienta, ruptura del músculo uterino, como en el feto, con hemorragias o anomalías de ritmo cardíaco, informó la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos de la Salud. El medicamento se empezó a comercializar en Francia en 1987 para el tratamiento preventivo curativo de las úlceras o las lesiones gastroduodenales producidas por esteroides. No obstante, el medicamento es utilizado en Francia y otros países para inducir partos, abortos, y promocionado por agrupaciones feministas radicales especializadas en defender los denominados derechos sexuales y reproductivos.
El misoprostol, cuyo nombre comercial es Silotec, produce una hemorragia vaginal en abundancia, que cuanto más avanzada sea la gestación de la mujer, más tiempo se prolonga. Suele provocar también fiebre, que suele durar cerca de 24 horas y llega a 38 grados centígrados. En caso de aborto fallido con misoprostol, existe el riesgo de que el feto presente alteraciones congénitas. Las principales alteraciones que se han evidenciado corresponden a malformaciones de las extremidades, siendo la más habitual el compromiso de uno o más nervios craneales. Laboratorio Beta es el único que los elabora en la Argentina para el comercio al público. Laboratorio Domínguez lo hace para el uso exclusivamente hospitalario. Subió mucho el precio en los últimos años, antes estaba cerca de 700 pesos, explicó la integrante de la Organización Economía Feminista, que pidió habilitar a más laboratorios para que fabriquen el medicamento. En el mercado, cuanto más consumo, más caro va a ser. Hoy tiene un valor de 2.813 pesos la caja de 16 pastillas. Ella dice que si lo fabrican otros laboratorios generarían más competencia, más sería de peso menor. Ahora, muy bien. Vamos a ir cerrando el círculo. Los promotores del aborto es una empresa financiada por Soros, integrada entre otros por funcionarios que trabajaron en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Macri. El único laboratorio autorizado para vender misoprostol es Beta, cuyo propietario es amigo de Macri y además protegido y con impunidad. Veamos un video. Esto, para variar un poco, surgió como consecuencia de otra irregularidad en una inspección que hice yo con otros colegas en una tintorería que tenía una licitación pública con el gobierno de la ciudad para lavado de ropa hospitalaria. A las modelo, había una empresa modelo que la tumbaron en esa cuestión y esta no cumplía ningún requisito. Cuando la vamos a clausurar hay toda una maniobra para evitar la clausura que no voy a contar ahora, y termina con la policía casi corriéndonos del lugar de la clausura. Cuando volvemos, evidentemente, se arma otro escándalo. Esto le terminó costando la cabeza al ministro de Salud por sus arreglos con este tipo de cuestiones, de contratos. Y justamente, como ya estaba lo del laboratorio Beta, lo de una cantidad enorme de empresas, este fue el detonante, donde yo me junto con Fernando Cohen, con Basile, flaco, ¿qué estás haciendo? ¿O qué están haciendo concretamente? Ese es el origen de esta charla. ¿Quién es Fernando Cohen? Fernando Cohen en ese momento era mi coordinador, era mi superior inmediato, donde daba las actividades a llevar adelante y donde nos rendía cuentas de las actividades que llevaba. ¿Qué cargo tenía? En ese momento era coordinador. ¿De qué área? De Inspección de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Bueno, vamos a ver. Cada acción que hacemos nosotros, ¿cómo despegan los inspectores de que no están relacionados con los negocios del secretario del director? ¿Cómo despegan? ¿Entendés? Es una línea muy finita para poder entender todas estas cosas. A ver, igual, vos lo que tenés que entender también hay una realidad. La inspección no sale de la dirección, sale porque la pusiste vos. Sale porque Almada, y vos sabés perfectamente, ordena la inspección. Sí. No solo la manda y lo manda a... No, yo le dije, está esta situación, está esta condición acá, está esto. La respuesta fue, matalo. Y dije, no, yo te paso la denuncia y hacé lo que corresponda que sea, porque encima hay más cosas atrás de eso, ¿ves? Dije, mira, esto es así, yo hago la inspección, no tengo ningún problema, porque así como voy a uno, voy al otro. ¿Por qué? Porque si no siempre termina clausurando los mismos boliches de los bolis, ¿sí? Y las empresas de estas, el negocio de fortuna, siempre quedan al margen de todo, ¿está? Bueno, entonces digo, yo no me presto más a hacer negocios para tal cosa, ¿entendés? Entonces, para seguir apareciendo como la infantería, que aporta la presión a las empresas para hacer los negocios, para que después los tipos la arreglen por atrás, yo prefiero que me echen a la mierda y que me hagan un proceso de lo que sea, ¿entendés? Porque realmente cada vez que vengo acá, no sé si cada vez que toco un timbre, no estoy haciendo negocio para alguien, y nunca podemos despegar de eso, ¿ves? Y cuando se da la situación como en este caso, casos pesados, se repite la misma mecánica, todo por atrás, los mismos funcionarios intervinientes, la misma condición, todo top secret, todo por abajo, y levantar la clausura. Fíjate, en todas igual. Ahora resulta que lo de Beta estaba en pago voluntario, después de tener una clausura y haber tenido una, ¿cómo era? Está bien, pero ni siquiera.
pudo clausurar porque nos fuimos juntos, no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó, nos fuimos en solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Sí. Porque no íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabes quién era Beca? No. Vos sos era el directivo de Boca, amigo de Macri. Somos Macri en ese momento. Entonces, bueno, está ¿qué quiere? A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Yo que más quiero, pero ciudad de la vuelta, ciudad de hincha de Boca, sería buenísima, me acabo de la risa. No se pudo. Bueno, a ver, repito. Primero que no te dejaron. Y después, está bien, pero ¿sabes cuál es el punto? Y te vuelvo a repetir, es lo siguiente. Es lo siguiente. No, está bien, pero a ver, hay una cuestión que es lo siguiente. Si estas cosas existen, ¿está? Si estas cosas existen, que sabemos que existen, sabemos cómo son los manejos, no uses a mi gente en general, los inspectores, los compañeros, para hacer bueno, a ver, por lo de Ramón Chozas también llamaron del macrismo para que no intervengamos. También la misma historia. No sigas engañando más a la gente, Mauricio, haciéndote distraído que no vas a interferir en el proyecto, cuando sos parte. Sos un enviado al orden mundial y te mueves en consecuencia. Otra cosa que ocultan los abortistas son los estudios hechos en aquellos países donde está legalizado hace décadas y comienzan a sacar sus conclusiones, como es el caso de Francia, legal desde 1974, y observen estas revelaciones hechas por los franceses. A. Se pensaba en 1974 que el número de abortos iba a disminuir por la toma de anticonceptivos, legal desde 1969. Sin embargo, el número quedó estable desde entonces, 210.000 por año con 800.000 nacimientos, a pesar de que Francia tenga un récord mundial de toma de anticonceptivos. Un estudio estatal revela que el 72% de las mujeres que abortaron en 2010 estaban tomando un anticonceptivo cuando empezó el embarazo. Una realidad que no se anticipó y es el contrario de la deseada. El aborto se usa como anticoncepción de segunda mano. Así desapareció de la cultura francesa el bebé sorpresa que no está programado, se suprime. B. En 2009 se descubre abruptamente otra consecuencia de la mentalidad anticonceptiva en las adolescentes. Una estadística alarmó al gobierno entre 2002 y 2006. El aborto de las menores de edad creció 25%. Pasó de 9.920 a 13.230 por año. Lo que hace decir al doctor Israel Nizam, ginecólogo famoso a favor del aborto, responsable de realizar un informe sobre el embarazo adolescente. Terminar su primera historia de amor por un aborto es un camino iniciático desolador y potencialmente traumático. Lo dijo un abortista. C. Unos políticos, sin cuestionar el derecho al aborto, expresan también su preocupación. Así, Solvolene Royal, entonces ex ministra de Educación. El desamparo y el drama humano que representa el aborto en chicas jóvenes merecen una acción valiente. Es una cuestión de salud pública y de justicia social. D. Entonces, ¿por qué motivo abortan a las mujeres francesas? Presión. Es la palabra que a veces resuena en las encuestas. Presión del compañero o marido. Me dijo que eligiera entre embarazo o huelga. Presión del jefe en el trabajo con miedo a perder su empleo. Presión de los padres. Lo que las mujeres acumularon fue sufrimiento. Sufren la pérdida de un ser que saben que depende de ella y hubiese llegado a ser su bebé. En casos del alejamiento de su pareja. Sufren también una tensión interior. Si costó tanto obtener la ley del aborto y ahora es un derecho. Si tantas mujeres desamparadas acudieron a abortar. Sufren también una tensión interior. Si costó tanto obtener la ley del aborto y ahora es un derecho, si tantas mujeres desamparadas acudieron a abortar, ¿qué derecho tiene una a sufrir y a expresar el sufrimiento? Así el aborto se vuelve un tema tabú, hasta tal punto que en un congreso sobre el aborto en París el 7 de marzo de 2011, la doctora Sophie
Marinopoulos, psicóloga y psicoanalista comprometida a favor del aborto, dice: ese dolor no se ve, no se oye, no es racional, sin embargo se expresa. Se somatiza, se nota en el comportamiento, en el modo de relacionarse, se ve dolores de panza, de cabeza, en lágrimas o en una cierta irritabilidad. Las mujeres que sufren, a veces incluso mucho tiempo después del aborto, están tristes y se arrinconan. Es muy importante no banalizar estos síntomas, sino poner palabras a esos males. Unas encuestas profundizan esta cuestión de sufrimiento. 85 de ellas se declaran a favor del aborto. Sin embargo, una pregunta más tarde, el 62% de ellas piensan: hay demasiados abortos en nuestro país. Y el 83% de ellas expresan: el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para las mujeres. Además, el 60% opina: la sociedad tendría que ayudar a las mujeres a evitar el aborto. Otra voz está surgiendo en el país de parte de jóvenes. El sentimiento de ser sobrevivientes de una sociedad donde desde hace 40 años una de cada 5 personas es abortada, 800.000 nacimientos y 200.000 abortos anuales. Desde 1975 están faltando 8.400.000 franceses al país. Eso deja huellas en los hermanos de los que no nacieron, en su relación dañada con sus padres. Si mis padres abortaron, podría haber sido de mí. El síndrome del sobreviviente está ahí, bien definido: culpabilidad por existir, angustia por existir, apego ansioso, desconfianza de los demás, falta de autoestima, culpabilidad ontológica, connivencia pseudo secreta. Ese es un pequeño parrafito mío antes de seguir. Faltan 8.400.000 franceses a raíz del aborto, ¿no? Entre el tiempo que tuvo el aborto en Francia. Bueno, hoy está reemplazando el trabajo de esos 8.400.000 franceses por gente que viene del África, de Siria, de todos esos países de allá. Y se están quejando por los desmanes que esta gente está cometiendo. Bueno, muchachos, es el precio de los 8.400.000 franceses que no nacieron. Sigo. Así, la propuesta de ley de despenalización del aborto en Argentina hace caso omiso de realidades complejas e íntimas. La mayor confusión de esta propuesta proviene de la compasión que expresa acerca de las mujeres de los barrios vulnerables, que así tendrán acceso seguro al aborto. Lo que veo en mi trabajo en un barrio carenciado de Gran Buenos Aires son mujeres que necesitan que ciudadanos y políticos de su país se interesen por su vida, consideren las causas que tanta dificultad de vida y piensen y pongan por obra medios que le permitan evitar el aborto, y en absoluto considerarlo como la única salida posible. Argentina enfrenta uno de los mayores desafíos, porque es antropológico y cultural. ¿Sabrá ofrecer a sus chicas y adolescentes otro horizonte que el que quebró la vida de tantos en otros lugares? El país tiene en sus manos la oportunidad de sacar experiencia de otros y de mandar al mundo un gesto de sana rebeldía respecto a corrientes internacionales que buscan imponer unas normas contrarias a la acogida del otro. La experiencia de Europa muestra que unas leyes dañan y entristecen la sociedad. Argentina puede ser un faro que mande al mundo la luz de un gesto de compromiso hacia el más frágil de la sociedad. Todo esto lo escribió Ségolène Duclosel, bioeticista y doctorada en ciencias sociales en la USAL. Son ópticas diferentes. Acá estamos dejando llevar por otra cosa. El gran basquetbolista Emmanuel Ginóbili se enfrenta a la decisión de abandonar su brillante carrera deportiva o tratar de prolongarla, pero también debe resolver qué hacer con su inversión en Villa Langostura. Unos 30 miembros del Los Paisilantriao ocupan desde el domingo pasado un acceso de 87 hectáreas de bosque nativos en el Cerro Belvedere. Estoy llevando 10 días atrás.
en la ladera de la costa del lago Correntoso en Villa Langostura. La comunidad mapuche argumentó que la acción buscó resguardar ambiental y territorialmente el lugar para impedir tareas de desmonte y disputar la propiedad de esas tierras en litigio. El sector ocupado es el acceso a un predio propiedad del astro de la NBA Emanuel Ginóbili, que se conecta con un desarrollo inmobiliario privado. Allí, a instancia de la Municipalidad de Villa Langostura, el Ministerio de Desarrollo Territorial neuquino autorizó la apertura de un camino de 2.800 metros que ya derribó unos 150 arrayanes y coigües milenarios, según denunció la comunidad. El objetivo del acceso es avanzar en los loteos de un desarrollo inmobiliario de lujo, cuya propiedad está a nombre del fideicomiso Lago Correntoso y para el cual la familia Ginóbili había aceptado una servidumbre de paso. Todos trabajan para el enemigo, y a nadie le importa nada aparte de sus propios intereses. Del mismo modo que yo critiqué en su momento la deforestación que hizo Lewis para su tendido eléctrico en Lago Escondido, se debe repudiar esta. Nunca Valera Leonardo Saraucano, pero están destruyendo Villa Langostura, uno de los parajes más hermosos de la Argentina. Yo fui la primera vez en 1980 y sé muy bien lo que estoy diciendo. Están destruyendo uno de los lugares más hermosos de la Argentina. Y se cansan de hablar y no les importa en absoluto que se derriben 150 arrayanes y coigües milenarios. Entonces lo mismo que cabía para el Lewis te cae para vos, Ginóbili. Disculpame. Con esto de la Patagonia, el famoso del tema de los araucanos, a mí me llamó la atención una cosa. Hace unos días atrás, no muchos días atrás, si no fue este mes, creo que fue este mes de abril, me parece. Sí. Salió una nota en Clarín donde hablaba de Parvulescu, el famoso rey de la Patagonia, y tomaba una especie de lucha interna que hay ahí por el rey. Ese tema yo lo traté en 2014. Fue uno de los dolores de cabeza grandes que me trajo en TLV1, porque a raíz de ahí fue que descubrimos después que Duguín apoyaba a Parvulescu. Entonces generó todo un conflicto interno en TLV1. Yo vi otra cosa acá. Curioso, ¿no? Que Clarín salga a sacar esto ahora. Posiblemente lo que quiere hacer Clarín con esto es que deben tener información de que hay gente que está empezando a hablar demasiado del Plan Andinia, que está empezando a relacionar ciertos movimientos de la Patagonia con el Plan Andinia, y que ellos quieran transferir a la sociedad que el Plan Andinia es esto, esta fantochada de 4 inútiles en Europa que se pasa en un reino que no existe. Entonces, para decirnos, no, mire, el Plan Andinia es toda una fantasía, es esto, son 4 tipos que se disputan un roce, el conde de acá, el duque de allá, el príncipe de esta cosa. Ridiculizar el tema de la Plan Andinia. Y estos tipos que están ahí tienen muy poco que ver con la Andinia, tanto Parvulescu como el otro tienen muy poco que ver con la Andinia. Es una forma de manejarse los medios del sistema para ridiculizar de un montón de gente que está desprevenida y decirle, no, mira, lo que te dicen en el Plan Andinia son todos locos. Esto es el Plan Andinia, mira, estos estúpidos que están en el norte diciendo que va a haber un reino en la Patagonia. Ese debe ser la actual forma de... el motivo por el cual Clarín salió a esto. Y ahora vamos terminando ya. Quiero que vean 4 fotos que mandaron los oyentes. 2 de Salta y 2 de Tierra del Fuego, para que vean cómo se están fumigando. Es decir, señores, de norte a sur respiramos bario y aluminio. Listo. Se viene el Mundial de Fútbol
y los legisladores quieren ver el evento deportivo sin abandonar su pesado trabajo. La legislatura porteña aprobó la compra de 45 televisores LED para que los legisladores puedan ver el Mundial de Rusia. Los pliegos para orden de compra 18038/03 detrás la adquisición de 25 televisores Smart HD de 32 pulgadas, 15 de 42 pulgadas y 5 de 55 pulgadas. Los de mayor tamaño de mercado, cada uno acondicionado con su respectivo soporte. En total se planea gastar 1.300.000 pesos, sumado a la adquisición de los 20 frigobares para los despachos. Si bien es cierto que la mayoría de la población quiere una tregua durante el mes del mayor evento deportivo del mundo, los legisladores no dan tregua para burlarse del pueblo. Y vos, la reta que le compras esto, menos todavía. Vos hace rato venís cagándote risa a nosotros. Yo me cansé de decir que esto cierra con represión y que se está provocando a la población para que reaccione, y en medio de la protesta de las fuerzas de seguridad que ya dependen de los servicios extranjeros, profundizan los disturbios para finalizar con la balcanización argentina. Observen esta provocación en Mar del Plata. Che, ¿qué les molesta que esté tocando? ¿Por qué no puede estar tocando la peatonal? ¿Pero por qué no puede estar tocando la peatonal? ¿Por qué no puede estar tocando la peatonal? ¿Cuál es la normativa que dice que no puede estar tocando la peatonal? ¿Eh? ¿De qué se cree? A ver, ¿quién les dio la orden? ¿De qué? ¿Está haciendo algo más? ¿Qué? ¿Estás de civil vos? ¿Qué sos de civil? ¿Qué molesta que esté tocando? ¿Por qué les tiene que dar la guitarra? Che, pero ¿por qué le vas a sacar la guitarra? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a sacar la guitarra? ¿Qué pasa? ¡Pará! Está laburando el pibe, loco. Yo tengo una familia, tengo una mujer que está embarazada. ¡Sí! Pero explícanos a nosotros por qué querés sacarle la guitarra. Explícanos. Yo le di permiso para cultura y no fue. Perdóname, ¿vos quién sos para darle cultura? El flaco quiere tocar y todos queremos escuchar que toque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te queremos escuchar! ¡Que toque! ¡Que toque! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que se ponga a tocar la guitarra el flaco y si le quiero dar plata, ¿cuál es el problema? Pero ¿por qué no van a buscar los que andan con el paco, con la droga, los motochorros? No, se la agarran con este chico que es guitarrero. Es una provocación. Este hecho insólito, al día siguiente, a la luz del día, siguió el operativo. Me arruinan, boludo. Hey, filmen esto, loco. Este es el país que tenemos. ¿Cómo es tu nombre, Este es el país que tenemos. Pa, ¿cómo es tu nombre? Este es el país que tenemos. Pa, ¿cómo es tu nombre? ¿Por qué? Se hacen de malo. No tiene que agarrar el delincuente, hermano. Vos sos un cagón, boludo. Arriba, dale, papi. No me voy a ir arriba. Sacame esto, loco. Tengo un abogado, hijo de frente, amor. Aflojame las cosas, me estás haciendo mal. Me estás haciendo mal, hermano, soy músico. Tengo una guitarra, la tengo que tener para la concha de tu madre. Tengo una guitarra. ¿Por qué no llega? Hijos de puta. No, músico, por eso tengo derecho a cantarme, bobo. ¿Tienen idea de los punguistas y repartidores de droga que pasaron por la peatonal
mientras esos idiotas que van a terminar presos cuando los políticos se laven las manos, como le pasó a Chocobar, le robaban la guitarra a este muchacho? ¿Piensan que somos tan estúpidos que no nos damos cuenta que junto con la represión que atemorice están haciendo zona liberada para los delitos? Sigan tensando la cuerda. Cuando se corte, va a ser tan fuerte el clamor popular que no se van a escuchar sus gritos de clemencia. Buenas noches.